Corte de Justicia de la Nación avaló la interrupción legal del embarazo a una mujer en Chiapas que sufre parálisis cerebral y que se encuentra en una situación de mucha vulnerabilidad. En este caso, la joven víctima fue violada y al asistir a un hospital, el director le negó la posibilidad de interrumpir su embarazo. Finalmente, la primera sala de la Suprema Corte le concedió un amparo porque su caso no se analizó con perspectiva de género ni con el interés superior de la infancia en mente. Para platicar sobre esto, le doy la bienvenida a Rebeca Ramos, directora de la organización GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida. Muy bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, Rebeca. Hola, buenas noches, Ana Francisca. Un gusto estar con ustedes. Y sí, apenas hace una semana la primera sala de la Corte resolvió este caso que, como ya comentabas, pues el juez de distrito, a la hora de analizar el caso en el amparo, negó el amparo. Además, los servicios de salud negaron el acceso a esta joven que tiene 17 años, tenía 17 años al momento de los hechos, vive con una discapacidad, fue víctima de violación sexual y no obstante todas estas circunstancias se le negó el acceso al aborto por causal violación, un derecho que, hay que decirlo, está reconocido en todo el país, no únicamente en los códigos penales, sino también en la legislación que tiene que ver con la atención a víctimas. Y a pesar de toda esta situación, ella no tuvo la posibilidad de acceder a estos servicios como tenía que ser en Chiapas, sin tener que viajar, pero afortunadamente la Corte resolvió con perspectiva de género y se crea un importante precedente en este sentido, en términos de los tiempos y de la obligación que tienen los hospitales de toda la República de garantizar estos servicios. ¿Cómo es posible, Rebeca, que esto haya podido suceder? O sea, ¿cómo explicas tú en términos de todo lo que se ha avanzado en años recientes en términos de los debates, de los derechos de las mujeres y de las víctimas, de los derechos, en este caso, de una menor de edad, todas las causales que allí estaban? ¿Cómo te explicas que algo así tenga que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolverse? Pues lamentablemente en el tema de aborto en general, en los temas de derechos reproductivos de las mujeres, además de lo que establece la ley, hay un montón de consideraciones personales a la hora de proveer estos servicios y lamentablemente no hemos podido romper con todo este estigma. Creo que sí se ha avanzado el que el día de hoy estemos platicando abiertamente sobre esta temática, que se haya celebrado por una parte pues importante de la sociedad, que la resolución se haya aprobado por unanimidad en la primera sala de la Corte es un buen termómetro, pero sin embargo es tremendo que haya tenido que llegar hasta estos espacios, porque ni el Congreso de Chiapas ha quitado todos estos obstáculos, como el caso de los 90 días para acceder al servicio, ni los hospitales, las instituciones de salud acaban de entender que esto es un derecho, que esto está protegido por el derecho de las víctimas de delitos, de violaciones a derechos humanos, por el derecho a la salud. Entonces, por eso tenemos que pasar por todos estos procesos. Tuvieron que pasar años para que Jessica y su mamá obtuvieran justicia, pero afortunadamente la encontraron. Y también decir que, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, hace 20 años con Paulina, aquella joven en Mexicali que fue también víctima de una violación sexual y a quien los servicios de salud le negaron el acceso a un aborto legal, y que ella tuvo que continuar con el embarazo a pesar de ser no deseado. En este caso hubo la posibilidad de proveerle los servicios a Jessica en su momento, no en tiempo y forma como tenía que ser por las autoridades sanitarias de Chiapas, pero sí se pudo hacer. Y pues la semana pasada llegó esta sentencia que viene a hacer un poco de justicia frente a esta situación tan lamentable. Para casos futuros, Rebeca, ¿qué significa esto que decidió la Suprema Corte?
Pues significa que si otras jóvenes, otras mujeres, otras personas con capacidad de gestar requieren estos servicios y les son negados y utilizan la vía del amparo para exigir sus derechos, los jueces de distrito van a tener que resolver en este mismo sentido que resolvió la Corte. Esperamos que antes los servicios de salud, el propio Congreso de Chiapas y de los 9 estados que mantienen este plazo de los 90 días para acceder al aborto por violación, escuchen a la Suprema Corte, hagan las reformas a los códigos penales, las instituciones de salud se tomen en serio sus obligaciones que están plasmadas en la legislación, en la norma 046, y que no tengamos que llegar a vías como el amparo y que cuando lleguen las personas, las mujeres solicitando estos servicios, efectivamente provean del servicio para evitar toda esta parte, pero bueno, sin lugar a dudas, ya tenemos la garantía que por lo menos en los juicios de amparo que se presenten por situaciones como estas, va a tener que resolver la judicatura en este aspecto. Hay que tomar también en consideración que pues no todas las personas tienen las posibilidades de llegar al amparo. Entonces, lo ideal es que los servicios de salud a lo largo y ancho del país escuchen el llamado, que los congresos reformen y pues podamos acceder, las mujeres podamos acceder a servicios de salud como es el aborto. Entonces, es una labor, digamos, de legislativos locales y a partir de los legislativos locales, ya con esta sentencia, a partir de los legislativos locales, digamos que se derivan las implicaciones a las instituciones de salud de cada uno de estos estados. Son 9 estados, decías, ¿no?, que están en este... Son 10 estados contando a Chiapas. Hay elementos y hay argumentación para poder garantizar, incluso antes de las reformas penales, que los servicios de salud garanticen los servicios de aborto. Entonces, por supuesto que hay que hacer estas reformas a los códigos penales, pero las instituciones de salud también tienen pues ordenamientos y leyes que les permiten garantizar el acceso a víctimas de violencia sexual. Bueno, pues ahí está. Felicidades a Gire, porque Gire acompañó, por supuesto, y empujó todo este tema. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchísimas gracias, Ana Francisca. Siempre un placer platicar contigo y con tu audiencia. Linda noche. Rebeca Ramos, directora de la organización Gire, Grupo de Información en Reproducción Elegida. Hacemos una breve pausa. Regresamos con Eduardo Guerrero para platicar sobre la violencia y la inseguridad en 2 estados particulares en el país, Michoacán y Chiapas, en los últimos días. Volvemos a Es la Hora de Pilar.